Como todos los viernes, Nayib Surlisa nos regala una de sus magníficas entrevistas. Esta semana entrevistó al doctor César Morillas, un conocido cirujano plástico que despierta, por supuesto, muchísima curiosidad. Morillas ha sido generoso con sus recuerdos en la entrevista que nos ofrece inmediatamente Nayib Surlisa. Hola amigos de Willax Televisión. Hoy día estamos en el balneario de Santa María del Mar, al sur de Lima. En este balneario, que fue fundado por don Elías Fernandini, tiene su residencia el doctor César Morillas, un cirujano plástico, estético, precursor de la cirugía plástica en el Perú, discípulo del más importante cirujano plástico del mundo en el siglo XX, que ha sido el señor Yves Pitangui de Brasil. Les sorprenderá que no toquemos timbre, pero nos han dado permiso y libertad de ingresar a la casa sin hacerlo. César, qué gusto verte. ¿Cómo te va? Un placer inmenso tenerte en casa. Un privilegio estar contigo hoy día en la tarde, César. No, para mí, por favor. Qué linda es tu un placer inmenso casa. tenerte. Bueno, y es casa de todos ustedes, ¿no? Pueden venir cuando gusten. Muchísimas gracias. Te vamos a tomar la palabra para que nos invites un fin de semana. Yo creo que lo vamos a hacer de todas maneras. Y va a ser no solamente un fin de semana, sino varios fines de semana. Muchísimas gracias, César. César, algo que a mí me impresiona muchísimo sobre tu trayectoria es que tú naces en Trujillo, en un hogar que es bastante humilde, y has llegado a la cumbre del éxito, no solo en el Perú en calidad de cirujano estético, sino con reconocimiento a nivel mundial. Cuéntanos un poco de tu infancia. Bueno, mi infancia la pasé en el balneario de Buenos Aires, de Trujillo, no Buenos Aires, de la Argentina, ¿no? Y ahí hice mi escuela primaria. Posteriormente estudié en la unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión, en Trujillo, y seguí estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo. Todos colegios y universidades públicas. Exacto, exacto. Es similar a lo que es Alfonso Ugarte, son unidades escolares, ¿no es cierto? Y lógico, de ahí pensé en qué voy a hacer. Y ya se acabó el techo, porque de ahí seguía cirugía plástica, y cómo llegar a cirujano plástico era el problema más difícil en ese momento. Y tu padre, que fue carpintero y luego se convierte en el más importante empresario de las carrocerías en el Perú, ¿cómo tomó el hecho que uno de sus hijos, en vez de continuar en el negocio, se vuelva médico? Bueno, don Fernando Morillas, mi padre, fue un hombre de mucho éxito y comenzó haciendo muebles, y después de los muebles hubo un caso fortuito que chocaron unos ómnibus que en aquel momento eran ómnibus que eran el esqueleto, digamos así, ahora hablando en términos médicos, era de madera y forrados con lo que llamamos en aquel entonces lata, pero que ahora son las planchas de fierro. Bien, entonces mi padre tuvo la idea de, como llegaron para que él lo arreglara, él destapó, sacó toda lo que era la parte de latas y bueno, dijo, esto no es difícil hacerlo, solamente la parte de madera la puedo dominar yo y forrarla y punto. Y comenzó a hacer carrocerías en aquel entonces, las carrocerías de madera forradas con latas, y posteriormente pasó a las carrocerías metálicas. En otras palabras, la cirugía estética en la metalurgia y en la industria del ómnibus y la carrocería del Perú del momento. Yo creo que tiene razón en eso, porque tiene que ver mucho con lo que es la reconstrucción del cuerpo humano y la reconstrucción en ese entonces de las carrocerías, ¿no? Tú como carrera escoges la cirugía estética, la cirugía plástica comúnmente conocida, y se te ocurrió postular para ser discípulo de Yves Pitangui, el más importante cirujano estético del mundo en su entonces. ¿Cómo llegaste
a ser discípulo de este personaje que era casi inalcanzable en ese momento? Bueno, yo comencé a pensar, terminé medicina y bueno, tuve la suerte de tener un profesor que fue cirujano plástico, que el primero que llegó tal vez al Perú, y yo tuve que rotar por lo que era la universidad en el curso de cirugía plástica, que nos llevaba aproximadamente 2 meses más o menos, y vio algunas habilidades en mí y me dijo, mira, ¿y por qué no? Puedes tú ser cirujano plástico. Y dije, ¿y por qué no? Yo había comenzado medicina pensando en hacer ginecología, pero porque no había muchas especialidades. Pero ahí dije, ¿y por qué no? Y comencé a cartear con la escuela Pitangui. Pero no fue todo eso. El gran problema fue que había que postular a él. Pero primero yo fui buscando a Italia, a San Venero Rosselli, en Milán, en el Hospital San Gerardo del Tintore di Monza, en Monza, donde se hacía la carrera de Fórmula 1. Pero bueno, y estuve solamente 6 meses y dije, yo regreso a postular a Pitangui. ¿Cuán difícil es postular a Pitangui y cuán difícil es llegar a Pitangui? Había que competir aproximadamente entre 50 a 60 postulantes, no solamente de Brasil, sino del mundo entero. Y entonces el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil daba 5 vacantes para los brasileros y 5 para extranjeros. Y había que competir en todo. O sea, competencia que nosotros teníamos que dar examen escrito, examen oral, entrevista con Pitangui y además idiomas. Idiomas, ¿por qué? Exigía muchísimo idiomas. Porque en ese entonces Pitangui operó, y tuve la suerte yo en aquel entonces, que estuve con Pitangui durante los 3 años, de ayudarlo a operar a Gina Lollobrigida, a Raquel Welch, a Farah Diva, y entonces decía, teníamos que hablarle en su idioma. Entonces te exigían a tener por lo menos 3 idiomas o 4 idiomas para que tú puedas hacerle el posoperatorio. Además, qué proyecto tan difícil intervenir sobre estos personajes tan poderosos, tanto de la industria cinematográfica como a la reina que fue la reina de Irán, por el temor a cualquier escándalo y cualquier equivocación trascendía a nivel mundial. Exacto, había que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿quién ayudaba a Pitangui a hacer la operación? Entonces tenía que seguirle todo el posoperatorio, sacarle los puntos, hacerle todas las curaciones, hasta dejarla más o menos en 1 mes ya completamente libre y que puedan seguir nuevamente entrando o a la pantalla de televisión o estando en la vida pública que ellos tenían, ¿no? Pero no solamente tú trabajas en cirugía estética con clientes que vienen a ti a pedir, oye, soy feo, soy fea, mejórame la cara. También tengo entendido que a través de tu clínica tú haces una labor social muy importante, cerrando la clínica una vez al año y trasladándote a otras partes del Perú a hacer cirugía reconstructiva con los más pobres. ¿Puedes contarle esto a nuestro público? Porque en el Perú nadie habla de ti en ese sentido y me parece injusto. Bueno, es muy cierto. Tú sabes que la clínica que yo dirijo no es una clínica solamente donde se hace cirugía estética y reconstructiva, sino además es una escuela, es un posgrado. Yo formo cirujanos plásticos. Tengo alumnos que tienen en este momento 18 años o 20 años de haber terminado ahí. Y ellos han ido al extranjero y se han súper especializado en alguna cosa. Unos en cirugía maxilofacial, el hueso de la cara, otros en implante capilar, en cirugía de la mano, y alguien que esté en labio leporino, paladar hendido, quemaduras, cicatrices, etc. Entonces, la clínica la cerramos una vez por año, es una semana por año. Esto lo venimos haciendo ya desde hace muchísimo tiempo, desde que prácticamente comenzamos la clínica. Y hacemos unas campañas que vamos hacia Ayacucho, Huancayo, Huánuco,
hemos estado en Jaén, en Galápagos, hasta 4 oportunidades, en la época más difícil en la que vivía políticamente Perú con Ecuador. Pero ahí realizamos todas nuestras gestiones para poder ir, viajábamos en los aviones de ellos pegados a los costados, pero bien, llegamos a hacer todo eso y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con muchísimo cariño, porque yo creo que la cirugía reconstructiva es la que te da más satisfacción todavía que la cirugía estética. La cirugía estética tú puedes ver a una persona de 20, de 25 años o de 18 años que está pensando en ser modelo o pensando en ser Miss Perú, Miss Mundo, etcétera,